Hola hermanos, Ah, sean bienvenidos a todos, doña Indira y su familia, bienvenidos, y a todos y a cada uno, sean bienvenidos a la iglesia. Am, Hoy vamos a hablar acerca de una iglesia que enorgullece contar a los demás, que nos enorgullecemos de contar a los demás. Am, y vamos a ir a Primera de Tesalonicenses. Perdón, Segunda de Tesalonicenses. Estamos en Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 1 al 5. Dice así, ¿lo tienen, hermanos? Pablo dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa. Perdón, estoy equivocado, yo estoy en Segunda de Timoteo. Aquí estoy, ya. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Pablo dice, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Oremos, hermanos. Señor, gracias. En este día te pido tu ayuda, Señor, para poder compartir tu palabra, para poder hablar tu palabra con denuedo, Señor. Te pido tu ayuda y te pido que hables a nuestras vidas, Señor, que inquietes nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y como dice el título, una iglesia que enorgullece contar a los demás. Podemos decir que una iglesia que enorgullece a los demás es una iglesia que tiene un ministerio de alabanza enorme, con músicos profesionales, con un edificio enorme, con capacidad para 1,000 personas. Podemos decir que una iglesia que enorgullece es una iglesia que tiene una asistencia promedio de entre 1,000, 2,000 personas. ¿Será eso una iglesia que enorgullece? ¿Qué piensan ustedes? No se basa en eso. Eso no es una iglesia que enorgullece. Una iglesia que enorgullece es una iglesia que permanece creciendo en la fe. Es una iglesia que está creciendo en la fe. Una iglesia que enorgullece es una iglesia de donde hay verdaderos creyentes que están creciendo en la fe, en el amor unos para con otros. Una iglesia que enorgullece es una iglesia que a pesar de las tribulaciones permanece firme, permanece fiel. Una iglesia que enorgullece es una iglesia que está siendo santificada, que en las tribulaciones está siendo santificada por su Señor, está en ese proceso de santificación. Ahora, ¿somos una iglesia que enorgullece contar a los demás? ¿Somos esa iglesia que enorgullece contar a los demás? ¿O aún nos falta?
Y quiero que hablemos sobre eso, sobre una verdadera iglesia que realmente enorgullece contar a los demás, donde hay verdaderos creyentes, donde estamos creciendo en la fe, donde estamos mostrando el amor unos para con otros, donde estamos perseverando a pesar de las aflicciones, donde realmente se predica la palabra de Dios, donde realmente estamos siendo santificados, donde podemos ver a gente que realmente ama al Señor, se esfuerza por su Señor, está comprometida con su Señor. Hermanos, mirando aquí, no somos esa iglesia, no la somos. Y nos debe dar tristeza. Tristeza nos debe dar, porque no somos esa iglesia. Y vamos a tomar ejemplo de la iglesia en Tesalónica, una iglesia de gentiles, una iglesia que tuvo poco tiempo de la predicación de la palabra de Dios, pero fueron fieles. Y si uno se pregunta, ¿qué es la diferencia entre ellos y nosotros? ¿Qué es la diferencia entre estos hermanos y nosotros? Si ellos no eran, la mayoría de ellos no eran judíos, la mayoría de ellos eran griegos, estaban en un mundo pagano de idolatría, igual que el nuestro ahora. ¿Qué es la diferencia entre ellos y nosotros? Yo solo puedo ver que esta iglesia, desde el momento que fue fundada, empezó a sufrir, empezó a ser perseguida. Nosotros no sufrimos, hermanos. Realmente no estamos cómodos. Estamos aquí en este edificio y tenemos aire acondicionado, tenemos bonitas aulas donde están los niños, tenemos literatura que podemos tomar y leer, tenemos PowerPoint, tenemos un proyector, se les da cuidados a sus hijos, se les ama, pero no hemos sufrido, hermanos. No hemos sufrido, no nos cuesta. Y como no hemos sufrido, hermanos, por eso estamos aquí así, pocos. Por eso estamos aquí. Y yo solo puedo ver la pandemia, como en ese momento cuando estábamos preocupados, la gente se conectaba por Zoom, quería escuchar de la palabra de Dios. Pero hoy que las cosas han mejorado un poco, o que ya no le tenemos miedo a la pandemia, que ya no tenemos miedo, o sea, porque no tenemos miedo porque salimos a otros lados, porque hacemos otras actividades. Pero aquí a la iglesia, no, hermanos, a la iglesia no. Ahí está el COVID vivo. Ahí está el pastor que tiene el COVID. No. Hay reuniones para matrimonios donde se desea que la gente mejore en su matrimonio, donde se desea que realmente basen su vida, su matrimonio en la palabra de Dios. Y nadie llega, hermanos. Eso realmente da mucho que pensar de esta iglesia. Da mucho que pensar de Impacto Choluteca. Da mucho de pensar porque la iglesia somos cada uno de nosotros. La iglesia son ustedes. Si ustedes tienen a Cristo en su corazón, ustedes son la iglesia. Y no puede ser así. No puede ser que sigamos de la misma manera. Eso no debe ser. Hermanos, hay tanta gente que necesita de Cristo y nosotros estamos tan cómodos. Estamos tan cómodos aquí. Si estuviéramos en otro lugar donde no tuviéramos aire acondicionado, si no tuviéramos aulas,
Si apenas tuviéramos un local así, una casa, yo creo que seríamos más, porque nos costaría realmente. Nos costaría realmente. Pero no somos esa iglesia. Y lo primero que puedo ver de esta iglesia, cuando habla en los versículos del 1 al 2, dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este era Pablo en su segundo viaje misionero. Pablo con sus colaboradores Silas, Silvano y Timoteo, también que ahí andaba aprendiendo. A la iglesia de los tesalonicenses, a esta iglesia que estaba sufriendo, que estaba padeciendo, que estaban en persecución, que ellos pensaban que estaban en la tribulación, que ya el Señor, ya pensaban que el Señor los había dejado más bien. A esta iglesia que estaba sufriendo, dice, en Dios nuestro Padre, en Dios nuestro Padre. Este es Pablo escribiéndoles una segunda vez a esta iglesia desde Corinto. Él les está escribiendo porque estaba preocupado por ellos, ¿verdad? Y les escribe por segunda vez porque realmente él necesitaba aclarar ciertas cosas acerca de la venida del Señor, porque todavía no les quedaba claro. Dice, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso de en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo? Realmente eso quiere decir la unión que hay del creyente, de esa iglesia con Dios. Una unión que es personal, una unión que es espiritual, una unión que es eterna, una unión personal, porque Dios es personal, porque Dios ha venido a nuestras vidas, porque esa iglesia era de verdaderos creyentes, creyentes que conocían al Señor, porque en medio de la persecución realmente se conocía quién era un creyente y quién no era creyente, porque los que no eran creyentes no iban a arriesgar su vida, pero aquellos verdaderos creyentes que estaban sufriendo en Tesalónica, esos eran verdaderos creyentes, estaban unidos a Dios personalmente. Apocalipsis 3:20, aquí estoy yo aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, vamos a buscarlo mejor porque no quiero equivocarme. Traeré a él y él conmigo. Un Dios que se hace personal, un Dios que nos invita a estar en la vida de cada persona, pero un Dios también que es una unión que es espiritual. ¿Por qué es espiritual? Porque el Espíritu Santo ha venido en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo ha venido a nosotros, porque Dios nos ha dado promesas grandes para que seamos participantes de la naturaleza divina, porque Dios ha venido a morar en la vida de cada creyente. En él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía, hasta la redención de la posesión. Se me olvidó. Hasta el momento cuando venga el Señor. El Espíritu Santo viene a la vida de cada persona y es una unión eterna, ¿saben? Porque vamos a estar con el Señor eternamente.
Y esto es lo que tenía esta iglesia, una iglesia de verdaderos creyentes, una iglesia donde habían verdaderos creyentes. Y Pablo les dice, tenían esa unión con Dios Padre y con el Señor Jesucristo. Y Pablo les dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia que viene de resultado, que es, mejor dicho, resultado de esa unión con Dios y con Jesucristo. Esa gracia que es el favor no merecido de Dios para con nosotros. Esa gracia que es por medio de Jesucristo, quien murió por nuestros pecados, quien pagó en una cruz por nuestros pecados. Esa gracia que nos dio el Padre. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa gracia inmerecedora, esa gracia es la que les deseaba Pablo a los tesalonicenses. Y no solo esa gracia, la paz que viene como resultado de haber recibido ese favor inmerecido. Esa paz que viene solo cuando Jesucristo nos justifica. Justificados pues para con Dios por medio de Jesucristo. Si usted no tiene a Cristo, no tiene esa gracia. Si usted no tiene a Cristo, no tiene la paz con Dios, sino la ira de Dios. Esta era una iglesia de verdaderos creyentes que estaban sufriendo. Una iglesia que está creciendo en la fe y abunda en el amor. ¿Y saben por qué abunda? Cuando ustedes vemos en el versículo 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y de cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿Por qué estaba dando gracia Pablo? ¿Por qué estaba dando gracia a Dios? Dando gracias a Dios. Por esta iglesia, por vosotros les decía, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y de cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿Saben por qué su fe estaba creciendo? ¿Saben por qué ellos estaban abundando en amor? ¿Saben? Porque en los tiempos cuando estamos padeciendo, en los tiempos de persecución, en los tiempos cuando estamos atribulados, es cuando más dependemos del Señor. Es cuando más estamos cerca del Señor. Es cuando más mostramos el amor por nuestros hermanos, porque estamos dependiendo de Dios. Como les digo, no estamos mostrando el amor aquí. ¿Por qué no mostramos el amor? No estamos siendo atribulados, hermanos. O nuestro corazón es demasiado duro. Escuchamos la palabra de Dios como por aquí y por acá sale. Escuchamos la palabra de Dios, pero no entra en nuestros corazones. Escuchamos la palabra de Dios y rebota. Pablo estaba dando gracias por esta iglesia que estaba creciendo en la fe y abunda en el amor. Saben, cuando estábamos en la pandemia, la iglesia se unió, la iglesia creció.
o al menos aquella gente que tenía temor se acercaba más. Pero ahorita estamos cómodos, estamos bien cómodos, hermanos. No hay quien quiera servir, no hay quien se disponga para amar al Señor. No hay. Hay pocos que están queriendo dar, queriendo sacar, como dicen, sudar la camiseta por la iglesia. Hermanos, puede ser que el Señor quite la iglesia de aquí. Puede ser. Y no va a ser porque no se dio oportunidad, sino porque la iglesia de aquí fue tan indiferente, tan cómoda. No aman a Dios, no quieren a Dios. No crecen en la fe, no quieren crecer en la fe. No, nadie quiere. El pastor Juan a las 9 dijo, queremos hacer un estudio aquí. ¿Cuántos se apuntan? Y él creo que solo como una o dos personas y un día, ¿verdad? Y de allí no han regresado. Comenzando con lo básico, pero nadie quiere. Entonces, eso demuestra que realmente le estamos dando la espalda al Señor. Yo me pregunto, ¿verdad? ¿Hasta cuándo el Señor nos va a tener acá? ¿Hasta cuándo? Porque al final Él es el que decide sobre la obra. Y nos ha dado tantas oportunidades, hermanos, tantas. Nos ha dado un terreno para que construyamos, pero nadie, no hay. Vemos a una iglesia que no quiere compartir el evangelio, no quieren. Vemos una iglesia que en las mañanas estamos tratando de orar y animamos a los hombres, y hay pocos hombres, algunos que otros están ahí. Y la invitación es para todos. Y Dios trabaja en cada uno. Y Dios les llama a cada uno. Y no hay, no quieren. Entonces, yo me pregunto, ¿verdad? ¿Estamos creciendo en la fe? ¿Y estamos creciendo en el amor? Y en el amor quiere decir que si yo estoy dispuesto a a invertir mi tiempo para con otros hermanos, invertir mi tiempo para invitar tan siquiera aquí a la iglesia, invertir mi tiempo para discipular a una persona. Con eso yo estoy haciendo algo, estoy trabajando, pero esta iglesia no está creciendo. Y perdonen que tal vez sea duro con estas palabras, pero no puedo seguir callando, pues. No puedo decir estamos bien cuando no estamos bien. No puedo. Esta es una iglesia que iba creciendo y el amor de todos y de cada uno de vosotros abunda, dice, abundaba para con los demás, porque estaban padeciendo, porque estaban siendo atribulados, porque había muchos tal vez que habían muerto hasta ese punto. Y una iglesia que estaba firme. Y Pablo decía de ellos en el versículo 4, tanto dice que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones
y tribulaciones que soportáis. Tanto decía Pablo que nosotros no eran ni los hermanos en Tesalónica los que se estaban gloriando, sino que Pablo, Timoteo y Silas se gloriaban de esta iglesia. Se gloriaban de esta iglesia, se enorgullecían de esta iglesia. Se enorgullecían de esta iglesia que perseveraba en las tribulaciones, mostrándose fiel. Porque aquí dice, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. O sea, para con las demás iglesias, era como una iglesia modelo. Una iglesia que estuvo poco tiempo la predicación. Una iglesia que realmente ellos compartían el evangelio. Cuando leemos en Primera de Tesalonicenses, una iglesia que no, desde el momento que se predicó el evangelio, ellos comenzaron a hablar a otros de Cristo, comenzaron a ser discípulos y se escuchaba por toda Macedonia acerca de esta iglesia que iba creciendo, una iglesia de griegos, no eran ni judíos, sino que su mayor miembros en la iglesia eran griegos, era gente que no conocía al Señor, que tenía cero conocimiento del Señor. Y una iglesia que iba creciendo. Nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia. Y esa palabra paciencia se refiere por vuestra constancia, por vuestra perseverancia. Porque en medio de las tribulaciones ellos perseveraban. Ellos estaban firmes. Firmes ¿en qué? Vuestra paciencia, o sea, perseverancia y fe, dice. Y cuando hablamos de la fe, hablamos de ser fieles. Hablábamos de que ellos permanecían fieles a la palabra de Dios y eso que no tenían, que Pablo tuvo que escribirles para poder hablarles de ciertos asuntos acerca del regreso del Señor Jesucristo. Pero aún así ellos permanecían fieles a lo que habían escuchado. Hermanos, tenemos toda la palabra de Dios aquí y no la leemos. No la leemos. No dedicamos tiempo a la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a crecer, hermanos? ¿Cómo vamos a crecer? Hay literatura y hay mucho que no ha leído la literatura. Hay tantos recursos para poder estudiar la palabra de Dios que realmente no queremos. En todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis, ellos permanecieron firmes en todas sus tribulaciones y persecuciones. Dice el 5, y esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Saben, la persecución no vino como una oposición de Satanás solamente. La persecución vino de parte de Dios. ¿Por qué vino de parte de Dios? Porque Dios quería santificar a su iglesia. Porque Dios quería purificar a su iglesia. Porque Hebreos 12:6, el Señor dice, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y el 12:10 dice, para que participemos de la santidad, para que vivamos en santidad. Y esta iglesia desde el principio fue perseguida.
Desde el principio fue atribulada. Desde el momento que Pablo llegó, se armó el relajo ahí. Y empezaron a buscar a los creyentes. Y si usted lee Hechos 17, ahí se menciona cómo fue la persecución. Y nosotros no hemos sufrido persecución, hermanos. No hemos sufrido persecución. No sufrimos, hermanos. Esa es la cuestión. No sufrimos ni queremos sufrir. No queremos discipular a alguien. Eso requiere compromiso. Eso requiere sacrificio. Eso requiere paciencia. Eso requiere que yo invierta tiempo y que aún tenga que recibir ofensas. Hasta de la misma persona que estoy discipulando. Eso requiere que yo tenga que encarar a aquella persona y decirle, mira, si te tengo que decir que está mal, eso no está bien. Y aún así te miren mal porque tal vez está hablando con algo que está mal en la persona, un pecado. Y aún así recibir, y no queremos sufrir por causa de Cristo. No queremos padecer de ninguna forma. Entonces, esta iglesia desde el momento que llegaron a conocer a Cristo, Dios lo puso en padecimiento. ¿Y para qué? Dice, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, dignos. Realmente somos dignos delante de Dios. Realmente estamos padeciendo delante de Dios. Cuando usted se presente delante de Dios, ¿quién le va a decir? Que estaba tranquilo, que quiso vivir su vida cómoda. Cuando usted se presente delante de Dios, ¿cómo se va a presentar, hermano? Contaba un predicador que muchas veces queremos la vida cristiana tan fácil, que estamos como que un día vamos a estar delante del Señor y el Señor nos va a premiar a cada uno conforme haya hecho aquí, conforme a sus obras. Pero vamos a ser como tal vez un gimnasta o alguien un gimnasta que, ¿cómo decirle? Que tal vez está corriendo, está en una carrera. Pero nosotros somos así como una carrera rápida, ¿verdad? O una carrera de resistencia larga, pero nosotros vamos caminando, tranquilos. Y miramos que hay dificultades y no avanzamos, sino que tratamos de ir despacio, como un paseo. Así. ¿Cuál va a ser el premio del Señor? ¿Qué premio le va a dar el Señor? Bravo, le va a decir, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Ustedes creen que va a decir eso el Señor? No, hermanos. El Señor dijo, aquel que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. Cada día y sígame. Tome su cruz. Muera a sí mismo, muera al yo. Muera a sí mismo. ¿Está usted muriendo a sí mismo o está viviendo para sí mismo? Y yo les animo, amamos a esta iglesia, queremos ver crecer a esta iglesia. Pero, hermanos, despierten, hermanos, despertemos, despertemos. Quiero animarles con estas palabras.
Dios quiere trabajar Dios quiere trabajar con esta iglesia. Dios nos ha brindado por su gracia. Por su gracia seguimos aquí. Por su gracia, por su misericordia. Por su misericordia. Porque a pesar de que la iglesia no se sostiene sola, Dios ha provisto muchas veces de manera increíble, con personas que ni nos imaginamos, personas que ofrendan, que decimos, ¿y quién es esta persona? Pero Dios ha provisto. Y Dios sigue. Yo no entiendo, ¿verdad? Pero Dios nos sigue dando oportunidades. Pero hermano, si usted le da la espalda a Dios, no sé, ¿verdad? No sé hasta qué punto el Señor nos va a tener aquí hasta el que Él quiera. Pero si el Señor decide, bueno, no sé. Entonces yo quiero animarles, hermanos. Comprométase con el Señor. Comprométase. Aquí hay tanta necesidad. Hay una persona que necesite que ahí esté sirviendo. Y no sirviendo de cualquier forma. Comprométase con su vida, o sea, con entregar su vida al Señor primeramente, para luego servir. Porque no es solo servir ahí y pararse ahí. Comprométase y entregue su vida a Cristo. Si no ha entregado su vida a Cristo, arrepiéntase de sus pecados y entregue su vida y comience a crecer en el Señor y sirva al Señor. Hay tantos, aquí hay necesidad de una persona que esté ahí recibiendo, hay necesidad de alguien que está aquí en la computadora para que no esté Fer ahí. Hay necesidad de músicos, hay necesidad de hombres que se levanten y que sirvan en Santa Cena para no estar yo ahí. Hay necesidad de grupos casa, de líderes de grupos casa. Hay necesidad en escuela bíblica. Hay necesidad. Hay necesidad en todas las áreas de esta iglesia. Y yo lo único que puedo decir, Señor, ten misericordia. Hacemos todo lo que se puede. Hacemos todo lo que se puede, pero no, ya solo decimos, bueno, Dios ten misericordia. Oremos, hermanos. Padre, gracias, Señor. Hoy, que seas tú, Señor, en nuestras vidas. Que seas tú, Señor, hablando en nuestros corazones. Señor, gracias. Perdón, Padre, por fallarte, Señor, te necesitamos, Señor. Gracias por todo. Amén y amén.